pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Nosotros venimos hablando, hermanos, acerca de la epístola a los Filipenses. Y este es el mensaje número 10. Mensaje número 10. Ya están todos en YouTube, ¿no? Si alguien no vino a uno de estos mensajes, puede ponerse al día allá. Y estamos mirando el capítulo 2 de esta epístola preciosa a los Filipenses. O sea que llevamos 9 mensajes, 10 con el de hoy. Y hace 8 días estábamos mirando. El tema era el gozo de producir, que produce el ver brillar a otros. Lo veíamos hace 8 días. El gozo que produce el ver brillar a otros. Y cómo Dios nos puso como luminares en el mundo, pero había una razón por la cual podíamos nosotros brillar. ¿Cuál era? Donde el apóstol nos enseñaba, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos enseñaba que cuando yo me ocupo en mi salvación, la salvación que Dios me dio, por eso es para regenerados, gente que ha nacido de nuevo, a esas personas regeneradas Dios comienza a producir en ellos el querer como el hacer por su buena voluntad, y como consecuencia nosotros íbamos a ser obedientes de tal manera que íbamos a brillar en este mundo oscuro. Y eso lo habíamos visto hace 8 días. Ahora, antes de entrar al tema de esta mañana, quiero enfatizar un poquito ese punto. Y es el siguiente. En esta semana que estuve de seminario, ya les dije a los que llegaron esta mañana que vamos a ver si los vemos acá, se habló de la teología pactual o la teología del pacto, y yo me quedé asombrado, amados hermanos. O sea, varias cosas pude ahondar en ellas. Una de ellas es la línea de unidad que tiene la bendita palabra de Dios. Yo cuando terminaba, yo hablaba con algunos hermanos y les decía, si una persona que lee la Biblia duda de que fue escrita por Dios, realmente es una persona que no tiene un corazón regenerado, no ha nacido de nuevo. Porque cuando miramos la teología del pacto, hermanos, desde el mismo momento que, desde antes inclusive, porque se comienza con el pacto intertrinitario, pacto eterno de redención, y luego comienza a hablar cada pacto, los pactos que vemos en la Biblia, hasta el nuevo pacto que en Cristo se efectúa, en Cristo se establece el nuevo pacto, y los otros eran una tipología o una sombra. Uno dice, ¿cómo esto puede encajar de una manera tan impresionante? Solamente está en una sola persona, una sola mente, en un autor, que es Dios. Y por eso todo encaja perfectamente. Y le voy a ir soltando poco a poco cositas. Pero una de las cosas, hermano, que más me llamó la atención es de ver cómo Dios tiene un pacto eterno. Y la iglesia hace parte de ese pacto. Y para que alguien pueda ser parte de ese pacto de Dios, debe su corazón ser circuncidado, debe su corazón ser cambiado, o sea, ella debe ser regenerada para poder hacer parte de ese pacto. Y para poder comprender obviamente el pacto. Y algo también que me llamó poderosamente la atención, que lo traigo a colación para ayudar un poco al mensaje de hace 8 días, cómo Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad, y por qué nosotros no somos antinomianos, no podemos ser antinomianos, o sea, ir en contra de los 10 mandamientos de la ley, como algunos creen. Es comprender la circuncisión, y a mí me impactó eso porque en Gálatas dice el apóstol Pablo que si alguien se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Y me llamó la atención de ver que cuando Dios hace un pacto con Abraham,
la circuncisión es señal del pacto. Así que Dios regenera a Abraham, le da el nuevo nacimiento y luego lo circuncida. Y al Abraham ser circuncidado, según Gálatas, estaba obligado, se obligaba a guardar la ley. Así que Abraham guardó la ley de Dios por la circuncisión, en ese caso física que se hizo. Pero ahora mires esto, los que estamos en el pacto ya no somos circuncidados como Abraham o como en la ley, sino que la circuncisión era del corazón. O sea, Dios viene, circuncida nuestro corazón, saca el prepucio de la inmundicia, nos da un corazón nuevo y estamos habilitados para guardar su bendita palabra. De hecho, quien no esté circuncidado en su corazón no está obligado a guardar la ley porque no puede. Pero aquel que ha sido circuncidado está obligado, o él se obliga, o mejor dicho, es un fruto que sale de él para poder guardar esos preciosos 10 mandamientos que están allá. Y le voy a decir otra cosa, porque esto a mí me ha revolucionado mucho. Nosotros hablábamos hace 8 días de que una persona que ha sido regenerada, y cuando Dios trabaja en esa persona y ella comienza, Dios produce el querer como el hacer. Yo les hablaba del fruto del Espíritu hace 8 días. Una persona no se obliga a amar, a tener gozo, a tener paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, porque es un fruto. Ningún creyente se obliga a hacer esas cosas, porque es un fruto, algo que nace en esa persona. Y lo traigo a colación con lo que estamos viendo en las células. Las bienaventuranzas. Eso no es una obligación. No sé qué pasó en las otras células, pero mi esposa me dijo que aquí en esta célula algunos tenían problemas con el perdonar. No, hermano, yo le voy a decir esto. Usted no puede perdonar, pero si usted es regenerado, a usted le nace el perdón a otros. Le voy a decir de esta otra forma. Si usted no puede guardar la ley de Dios, si en usted no nace el fruto del Espíritu, o en mí, si yo no puedo guardar, no estoy en las bienaventuranzas. Si yo no puedo ser pobre en espíritu, si yo no lloro cuando cometo pecados, arrepentirme delante de mi Rey, porque me duele en el corazón de que le ofendí al punto que yo voy a llorar. Si no hay mansedumbre, si yo no tengo hambre y sed de justicia, que el hambre y sed de justicia me va a llevar a tener misericordia. Porque cuando yo tengo hambre y sed de justicia, el amor de Dios se mete en mí, la justicia de Dios se mete en mí, la palabra de Dios se mete en mí, que eventualmente me tiene que llevar a ser misericordioso, como vamos a ver esta semana, a tener el fruto de un corazón limpio, o a ser pacificadores, y el último, a ser perseguidos. ¿Y qué importa que me persigan, que me digan todo tipo de cosas? ¿Eso qué importa? Porque si en mí está la regeneración, yo no me obligo a nada. Eso sale como fruto. Amén. Yo hablaba con los pastores, porque toda iglesia tiene su inconveniente. Y yo decía, pastor, le hacía unas preguntas, no les voy a decir cuáles, pero muy de la iglesia. Con algunas personas que yo no les veo obediencia. Porque mire, hermanos, guardar los 10 mandamientos, tener el fruto del Espíritu Santo o estar en las bienaventuranzas, eso se resume en una sola palabra: obediencia. Y yo les decía a los pastores en algunos puntos muy puntuales, les decía, aquí hay personas en mi iglesia que no pueden obedecer. Me dijo, hable con ellos y lo voy a hacer. O son muy niños espiritualmente, muy maduros, o no han sido regenerados y por eso no pueden obedecer. Cuando Dios me regenera, me da un nuevo corazón, el nuevo nacimiento,
Yo puedo guardar los 10 mandamientos, no perfectamente, pero yo puedo. En mí va a salir el fruto del Espíritu. Yo puedo, amado hermano, yo puedo someterme a las bienaventuranzas y en mí tiene que haber algo de eso. Si no puedo, eso indica que no soy regenerado y esa es la razón por la cual no puedo. No soy circuncidado. Una persona impía no puede obedecer la palabra de Dios. Un creyente, un regenerado, sí puede y él va a obedecer sí o sí. De lo contrario, no se vista porque no va. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hace lo que yo les digo? Yo estaría temblando en su lugar si estuviera quebrantando un mandamiento de Dios. Si hubiese algo que yo estoy desobedeciendo, cuando lo miro, yo tengo que llegar y temblar ante el Señor y arreglar esa cosa. Pero algunos aquí no lo hacen. Y a usted le va a tocar tomar una decisión porque esta iglesia se va a volver bien dura. Voy a comenzar más adelante a establecer la membresía oficial para aplicar disciplina en esta iglesia. ¿Qué hago, pastor, con esas personas? Amonéstelo, como dice la Biblia, 1:2, dígale a la iglesia, y si no quieren, tenle por gentil y publicando. Sencillamente es un inconverso, y esto es lo que no les va a gustar, pero hay que expulsarlo de la iglesia. Porque lo que vimos esta semana de la teología pactual, es que si nosotros no estamos en el pacto, no somos. Y si no somos, ¿para qué tenemos? Y esa es la razón por la cual mucha gente se me va. Y tal vez de pronto, no sé, alguien esté alistando ya la maleta. Pero hermanos, o somos o no somos. Amén. Por eso, si hay madurez, bueno, vamos a mirar, vamos a ayudarle, le voy a trabajar en eso. Pero yo no me voy a quedar 2, 3 años trabajando su inmadurez. ¿Y por qué digo eso? Porque todavía estoy en el sermón de la semana pasada. Es que estoy que predico del pacto. Hermano, Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios lo produce. Yo le decía a mi esposa esta semana, yo bregando con la gente, yo bregando con mucha gente acá. ¿Sabe por qué muchos se han ido? Precisamente por eso. Porque yo quería ver fruto en gente que no puede dar fruto. Y usted que está aquí, y si está aquí, Dios tiene una gracia con usted, porque si no, no estaría acá. Entonces vamos a revisar nuestra vida, vamos a mirar, vamos a considerar. Y si hay algo que yo no estoy obedeciendo, no puedo perdonar a alguien, bueno, revísese, pídele a Dios ayuda, porque eso tiene que nacer. Y si no nace, entonces va a haber que comenzar de nuevo, a ver, Señor, soy un impío, necesito entonces arrepentirme verdaderamente, Señor, hasta que esté seguro de que usted es un regenerado. Yo no estoy hablando de una obediencia perfecta, porque vamos a fallar, pero hermano, ahí estamos. Ese era el enlace de la semana pasada. Ahora sigamos aquí, Filipenses capítulo 2, versículo 19, habíamos quedado ahí, inclusive el texto de la parte dice luminarias en el mundo. Decíamos que solamente cuando Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros es que podemos llegar a ser luminarias en este mundo. Ahora vamos a mirar, y esta parte que sigue vamos a dividirla en dos porque no alcanzo a terminar, pero la primera, y voy a hablar en esta mañana acerca de la promesa de Pablo de enviarles a Timoteo. Pablo le hace una promesa a la iglesia de Filipos cuando él envía esta carta, vamos a ver dentro de 8 días por Epafrodito, y entonces él le promete enviarles a Timoteo. Vamos a leer el versículo 19 hasta el 24. Filipenses 2, 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros.
la promesa del apóstol Pablo de enviarles a Timoteo a la iglesia en Filipos. Pablo quiere saber el estado de la iglesia de Filipos. Más adelante vamos a ver cómo la iglesia de Filipos se preocupaba por Pablo y le envió a Epafrodito con unos donativos, una ayuda financiera. Y luego vamos a ver dentro de 8 días cómo Pablo ahora lo envía a Epafrodito, lo envía con la carta, pero en la carta estamos viendo que primero le hace una promesa de que va a enviar a Timoteo. Recuerden que comenzamos mirando la introducción de Filipenses 1:1 y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos de Cristo que están en Filipos. Entonces Pablo está con Timoteo, o por lo menos está ahí al lado cuando Pablo escribe la carta, y Timoteo sabía, y Timoteo también muy querido por la iglesia de Filipos, pero ahora dice Pablo: yo se lo quiero enviar. Así como dice el verso 19: espero en el Señor Jesús. Recuerda que Pablo, él depende mucho del Señor, y todo lo que hace, él lo hace basado en Cristo. Por eso él dice: yo espero en Cristo. ¿Qué es eso? En la voluntad de Él. Si está en sus planes, va a pasar, y si no, no hay problema. Pero yo voy a confiar en Dios. Yo espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Ahora, cuando dice enviaros pronto, no es que lo va a enviar ya, sino que más adelante vamos a ver, yo voy a arreglar unos asuntos, y cuando se dé el veredicto, si realmente voy a salir libre o no, dependiendo de la situación, lo que voy a enfrentar con el juez, cuando arregle esos asuntos, entonces si se da la voluntad de Dios, yo voy a enviarles pronto a Timoteo. En otras palabras, tan pronto se arreglen los asuntos, yo lo voy a enviar. ¿Para qué? Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Habíamos visto hace 8 días cómo Pablo se regocijaba, y él dice: y regocíjense conmigo también, de ver cómo la palabra comienza a iluminar sus corazones, y ustedes pueden brillar, y ustedes pueden dar fruto, ustedes pueden resplandecer, ustedes se toman de la palabra que es vida para ustedes. Y entonces yo me glorío, porque eso demuestra de que yo no les he predicado en vano, sino que cuando yo les predicaba a Filipos, en ustedes había un resplandor de la gloria de Dios. La palabra que estaba llegando a ustedes estaba saliendo. Entonces eso hace que yo me gozo, y gócense conmigo en esto. Y ahora él les dice: bueno, pero yo quiero saber del estado de ustedes también, cómo se encuentren, para que yo tenga buen ánimo. No es que él estaba desanimado, sino que al saber cómo la iglesia de Filipos estaba marchando, eso le iba a producir mucho ánimo también al apóstol Pablo. Entonces Pablo está en espera de salir. Y cuando él dice que él está en espera de salir, recuerde que él estaba en una disyuntiva, y es la que vamos a tratar de mirar un poquitico. En el versículo 17, del capítulo 2, dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Habíamos visto hace 8 días que Pablo, él dijo: está bien, quizás, no lo sé, estoy preso, pero tal vez, no sé si salgo libre, o quizás salgo de aquí a ser sacrificado por causa de la palabra, pero no importa, porque si Dios lo permite, pues está en sus planes. Y eso es lo que él está diciendo ahí. Pero también antes, en el capítulo 1, lo habíamos visto que él estaba en esa disyuntiva, que si salía o no salía. Y permíteme ir al capítulo 1, versículo 19. Le voy a leer esto hasta el 25, porque mire lo que dice. Ya lo habíamos visto, pero leámoslo. Dice el apóstol Pablo, Filipenses 1:19: porque sé que por vuestra oración y suministración, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces ahí estamos viendo a Pablo que él quería ser libre, él quería salir de la cárcel, precisamente para ir a visitar a las iglesias. Pero luego dice el verso 20: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es impresionante. Pablo estaba tan lleno de Cristo que él dice: bueno, si salgo libre, Cristo es magnificado, y si me matan, pues también. Por eso el verso 21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Verdad? Qué tremendo. O sea, Cristo está conmigo. Yo estoy preso, pero Él está conmigo. Si yo salgo libre, igual Cristo vive en mí. Si salgo a ser entregado en sacrificio por causa del Evangelio, por causa de la palabra de Dios, el morir es ganancia.
Y habíamos visto y sigamos leyendo. Verso 22. Mas si el vivir en la carne, o sea, en esta vida, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y ahí está la disyuntiva de Pablo. Yo no sé qué hacer. Porque luego dice el versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Ah? Mire la concepción que tenía Pablo. Si yo me muero, me entregan en libación, en sacrificio, y yo parto para estar con Cristo, eso es muchísimo mejor. Pero, 24, pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Entonces él tiene que tomar una decisión entre lo que es mejor para él y lo que es necesario para Cristo, para la obra del Señor. Me es más necesario. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Para qué Pablo se quería quedar? Para vuestro provecho. Eso lo habíamos visto. ¿Para qué Dios quiere que estemos vivos todavía? Para el provecho de su obra. Hermano, lo único que yo quiero y que el apóstol Pablo quería y que la iglesia debe querer de estar vivos ahora es para el beneficio de la obra del Señor. Si yo no voy a beneficiar la obra de Cristo acá, si yo no le voy a servir al Señor aquí abajo, en este resto de vida que me queda, entonces mejor me voy con Él. Eso es lo que está diciendo Pablo. La iglesia tiene que aprender eso. Nosotros estamos muy cómodos acá. Yo no estoy cómodo, hermano. Yo no sé, le digo, Señor, o me saca de este lugar a otro lugar, pero la iglesia debe crecer en todas las áreas, porque, hermano, hay mucha gente que hay que ir a buscar, gente que necesita ser parte del pacto, venir a ser parte de la iglesia. Pero muchos de nosotros estamos cómodos. Para eso se estableció el sistema celular, para que en las células tú fueras primero a ser edificado, pero llevaras a otras personas. Ojalá, y con el ejemplo que vamos a ver de Timoteo, tengamos el ánimo suficiente para hacer algo en esta tierra. 3 cosas quiero compartir esta mañana. La promesa de Pablo de enviarles a Timoteo. La idoneidad de Timoteo, los méritos aprobados en Timoteo, y luego vamos a mirar al final la reafirmación del envío de Timoteo a Filipos, los versículos que leíamos en Filipenses 19. Entonces dice el 19: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo quería saber del estado. Número 1, la idoneidad de Timoteo, versículo 20 y 21. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Quién era Timoteo? No voy a hacer una biografía de Timoteo, pero vamos a pellizcar algo de él. ¿Usted quiere saber quién era Timoteo? Es cuestión de ir a ver las cartas primera y segunda del apóstol Pablo a Timoteo, de mirar los viajes que hacía con el apóstol Pablo y cositas que vamos a ver ahora. Una mini biografía de Timoteo, la idoneidad de Timoteo. Y es interesante cómo Pablo comienza a decir: pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Obviamente que cuando uno mira, Lucas está con él, y hay otros, hasta mujeres, Priscila y Aquila, que han estado con él. Bernabé ha estado con él. Hay varias personas que han estado con él, y hay que tener cuidado acá, porque no es que no haya nadie, sino que tal vez ellos estaban ocupados en sus cosas. Pero Pablo dice aquí algo que ha preocupado a los teólogos, porque dice la Biblia: pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Y más bien el punto es en la segunda parte: y que tan sinceramente se interese por vosotros. Yo creo que ahí es donde está el asunto. O que si sí tenía Pablo a quien enviar, quizás estaban en otras cosas y estaban haciendo otros, pero de los que estaban allí para enviar, no había otro tan idóneo como Timoteo. Porque Timoteo dice que tiene el mismo sentir de Pablo. En otras palabras, yo voy a enviar a Timoteo como enviarme a mí mismo. Iglesia de Filipos, yo a ustedes los amo, les he entregado la palabra, les he entregado el evangelio, todo lo que he hecho por ustedes. ¿Se acuerdan cómo comenzó?
En la introducción vimos cómo comenzó la iglesia en Filipos. Dos personajes, ¿se acuerdan? Por la gracia de Dios fueron convertidos. Lidia, vendedora de púrpura, y luego el carcelero de Filipos. Y así comenzó la iglesia en Filipos. Ahora, puede ser que haya gente idónea, pero dice el apóstol acá, pero no se interesan tan sinceramente por la iglesia. Son idóneos de pronto, pero tal vez por Filipos no se interesaba tan sinceramente como lo dice aquí. Ahora, cuando dice aquí la palabra, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Vamos a mirar la palabra ánimo. Y la palabra ánimo traduce fuerza, capacidad, valor o energía para resolver algo. No tengo una persona tan idónea como Timoteo, que cuando llegue a ustedes, iglesia de Filipos, pueda resolver los conflictos que hay allá, pueda aconsejar con valentía, con fuerza. Porque hermanos, yo les he dicho, cuando veamos la parte de la mansedumbre, decíamos que la mansedumbre lleva un elemento y es la templanza. Y que no van a pensar que porque una persona hay bienaventurados los mansos, porque ellos se le dan la tierra, entonces es como un bobo. No, señor. Una persona mansa, depende de Dios. Una persona mansa está humillada ante el Señor y ante su bendita palabra, pero una persona mansa tiene el carácter de la templanza, porque si no se lo llevan. Entonces el apóstol Pablo tenía que pensar en Timoteo, aunque Timoteo en algún momento no tenía esa capacidad. Otra vez, a ninguno tengo del mismo ánimo, que tenga la misma fuerza, la misma capacidad, el mismo valor o la misma energía para resolver cualquier asunto cuando llegue a la iglesia. Porque es que, hermano, en cada iglesia hay algunas personas que son difíciles. Por eso ninguna iglesia es perfecta. Y yo le oro a Dios para que cada día, dos cosas le pido a Dios cada día por la iglesia. Señor, haz de esta iglesia más bíblica y que sea cada vez más pura. Y la iglesia es usted. Amén. Y yo. Vamos a mirar a Timoteo, segunda de Timoteo, y vamos a ver que en él había un problema también, pero eso fue resuelto. Segunda de Timoteo 1:6, mire cómo nos lo presenta. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, usted ya tiene un llamado, Timoteo, pero estás como apagando ese llamado. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo, te me estás acobardando. Aquí no tienes el mismo ánimo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Según el poder de Dios. Y eso todo es por el poder de Dios. Timoteo estaba en algún momento, como nos ha pasado a todos, como que nos venimos abajo. Y entonces Pablo tiene que decirle, Timoteo, acuérdate, aviva el don que está en ti. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y luego le dice, a ninguno tengo del mismo ánimo, Filipenses. Pues no solamente el mismo ánimo, sino que él era completo en muchas cosas. Ahora, ¿por qué Timoteo tenía ese ánimo y no otra persona? Timoteo desde muy niño comenzó a conocer las Escrituras. Ahí otra vez 2 de Timoteo, pero capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo aprendió las Escrituras desde niño, y ya sabemos quién le enseñó, la abuela Loide y la madre Eunice. Y luego cuando se encuentra con Pablo, pues estaba listo. Es el aprender las Escrituras de una manera temprana que nos van a ayudar a nosotros en nuestro diario vivir. ¿Qué es lo que a mí me ha sacado cada vez que he estado en el hoyo? Las Escrituras. Dios ha hecho de alguna manera que esas Escrituras salgan de mi vida, de mi mente, salten a mi corazón. Y como les dije, y me he pegado unas lloradas delante de Dios por mis errores, por mis pecados, por mis fracasos delante de Él. Y eso es lo que me ha ayudado a mí. Y Timoteo ahora tiene las Sagradas Escrituras. Es lo único que nos puede conservar, hermanos, hasta el final. Por eso cada día yo amo más las Escrituras.
Y una persona regenerada no puede dejar de estudiar las Escrituras. Y como dijo Pablo, y tú y yo no sabemos nada. O si sabemos algo, no lo sabemos como debiéramos saberlo. La razón por la cual yo sigo estudiando. ¿Y cuándo voy a parar? El día que el Señor me llame. Yo le decía a ustedes en alguna oportunidad, pero yo creo que tengo en mi computador, no sé, pero más de 500 libros que he descargado y ahí los tengo. Esperando el momento para poderlo leer, y yo no salgo de aquí casi, y no salgo y es por eso. Pero no me alcanza el tiempo. Esa palabra le proporcionaba a Timoteo fe, y eso es lo que lo hacía a él un hombre idóneo para poder ir a visitar esa iglesia. Segunda de Timoteo 1:5. Segunda de Timoteo 1:5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe, en Timoteo había una fe que se había acrecentado, pero no fingida. Que ese es el punto, que a veces nuestra fe es fingida, no es real. ¿Y sabe cuándo la fe es fingida? Cuando es una fe de la cabeza. Como decía un pastor que yo leía, decía: el problema que tenemos hoy día es que hay muchas bibliotecas andantes, puro conocimiento en la cabeza, pero nada que baja a una vida práctica, a lo que llamaban los puritanos la fiducia, la entrega total a esta palabra que estamos escuchando, que estamos leyendo, una rendición total a esta palabra que es mucho mejor inclusive que tener un conocimiento. Lo poco que vas conociendo lo vas aplicando, y eso es lo que hacía Pablo, y eso le permitía, hacía Timoteo, y eso le permitía a Timoteo no tener una fe fingida. Ahora, Timoteo, ¿por qué era idóneo? Timoteo ayudó mucho al apóstol Pablo en la obra, y permítame, yo voy allá, ya les había mencionado, pero vamos a Hechos capítulo 16, versículo 1 y 2. Hechos 16, 1 dice: después llegó a Derbe el apóstol Pablo y a Listra, y de aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre inconverso, de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hermanos, un jovencito llamado Timoteo, el apóstol Pablo lo encuentra, y mire lo precioso. La abuela y la mamá se encargaron de enseñarle las Escrituras, y ahora este jovencito daba buen testimonio donde estaba. Ahora entendemos por qué. Y se cree que cuando Pablo muere, el sucesor de Pablo prácticamente para seguir pastoreando estas iglesias era Timoteo, y la razón es esa. Un jovencito que por tener una fe en él no fingida, un jovencito que por haber amado las Escrituras. ¿Qué es amar las Escrituras? Es estudiarlas. Eso producía fe en él, y eso daba como resultado buen testimonio. Buen testimonio. Hermano, usted no va a tener buen testimonio si no es amante de las Escrituras, si la palabra de Dios no mora abundantemente en nosotros. Por eso yo le insisto cada día a que estudie las Escrituras. Pero si usted de los que ni trae la Biblia hoy, a ver cuándo está la Biblia, a ver dónde está. Algunos dicen no, el celular. Si usted no trae ni siquiera la Biblia al culto, o usted la deja ya empolvada, usted no la mira. ¿Cómo Timoteo ayudaba al apóstol Pablo? 2 de Corintios 4:17. 2 de Corintios 4:17. Porque... ¿sí es esa? Perdón, 1 de Corintios, yo sí siempre he equivocado. 1 de Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y con todas las iglesias. No sé, pero de alguna manera Timoteo, hay quienes creen que Timoteo pues
pronto versado en las escrituras, pero igual que le pasó a Pablo, pero no conocía muy bien, y Pablo viene y le enseña las escrituras y tal vez él es convertido y luego comienza a ayudar a Pablo en sus misiones, va por todo lado. Y según lo que leemos acá en el 17, dice, les he enviado a Timoteo, a la iglesia en Corinto también. Lo llama mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Ven? Él es fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Conocía la vida de Pablo, sabía cómo Pablo procedía, y no solamente en enseñar, sino que conocía la intimidad de Pablo con Dios. Y luego dice, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ahora, cuando dice aquí de la manera que enseño, no es que Timoteo, como algunos hoy día, ¿no? ¿Se acuerda el predicador Gille Ávila? Todo, había muchos gillecitos. Y así pasa lo mismo, ¿no? Entonces la gente cree que es coger y decir las mismas palabras o los mismos ademanes. No, no está diciendo eso. Mi proceder es la palabra que enseño. Él enseña la misma palabra que yo enseño. No es la manera, no es la forma. Yo le he dicho a ustedes muchas veces, ya voy a dejar de gritar, pero cuando grito me acuerdo. Me emociono demasiado. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues es mi forma, ya Dios me ha aguantado hasta aquí, me seguirá aguantando. Y usted también me aguanta. Aquí nada que le decía a Roy, nada que le decía, a veces yo escucho a algunos pastores reformados, pero son tan pasivos, tan quietos que a mí me da sueño. Entonces no es la forma, es la palabra, amén, la palabra, enseña la misma palabra. Romanos 16, 21, mirando un poquitico quién era este Timoteo, cómo trabajaba con el apóstol Pablo. Romanos 16, 21. Dice, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio Jackson, Sosi Pater, ¿quién será ese? Mis parientes. Bueno, pero dice aquí, os saluda Timoteo, mi colaborador. ¿Quién era Timoteo? Un colaborador. Ahora usted entiende por qué en Filipos dice, le voy a enviar a Timoteo, que es del mismo ánimo. No sé si está bien decir eso, pero es como una réplica mía. Yo no tengo problema con enviarles a Timoteo, porque les va a enseñar las escrituras tal como yo se las enseñaría, los va a aconsejar tal como yo los aconsejaría, y también va a aprender a aplicar disciplina como yo lo haría, diría Pablo. Del mismo proceder. Así que yo les envío a Timoteo. ¿Qué más sabemos de Timoteo? Era sincero en lo que hacía. Dice que con toda sinceridad, o sea, como el apóstol Pablo. Mire otra vez, Filipenses 2:20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, tan sinceramente se interese por vosotros. Él tenía una fe no fingida, así que él era muy sincero, pero del mismo ánimo, o sea, era del mismo proceder como el apóstol Pablo. Y vamos a mirar un momentico 1 Corintios 10:33, cómo era el proceder del apóstol Pablo. 1 Corintios 10:33. Dice acá, como también yo en todas las cosas agrado a todos. Mire el proceder de Pablo que tenía Timoteo, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Y esto, hermano, es algo que viene. Cristo es la cabeza. Por eso Él tuvo, digamos, esa capacidad de decir, vengan a mí, aprendan de mí. Entonces cuando nosotros venimos a Cristo, que es la cabeza, aprendemos de Él. Recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y entonces si la cabeza, hermano, tiene toda esa integridad, eso tiene que bajar a los miembros. Amén. La cabeza de la iglesia no es el pastor, es Cristo. El pastor es igual que la iglesia. De hecho, yo soy miembro del cuerpo de Cristo, como usted.
Yo soy la iglesia de Cristo, usted es la iglesia de Cristo. Yo estoy parado acá solamente como un canal, como un medio que Dios me puso, nada más, por su gracia. Pero la cabeza es Cristo y de allá tiene que fluir todo. Por eso cuando Pablo dice, imítenme a mí. Ay, yo no sé si yo pueda decir eso. Pero la razón por la cual el apóstol Pablo dice, vea, ustedes pueden imitarme a mí, es ¿por qué? Porque yo imito a Cristo. Si no, no. Después de eso, vamos a Filipenses. Ay, ay, ay. No sé si me quedé ahí esta mañana. Timoteo se había desprendido de la ambición, por lo tanto él no buscaba lo suyo. Versículo 21, lo voy a conectar con el 20 porque es impresionante. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Jesús, de Cristo Jesús. Y puede llegar a ese nivel la iglesia de Cristo. ¿Cómo Pablo puede decir eso, Dios mío? Y Pablo, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. En cambio, Timoteo no busca lo de él, sino lo que es de Cristo Jesús, por eso se lo voy a enviar. Obviamente que tenemos que aclarar que Pablo se refiere tal vez en ese momento, porque había gente y él sabía y él lo dice, que buscaban lo de Cristo. Apolos, ya lo dije, Pedro mismo, Bernabé en Corinto, cuando algunos decían yo soy de Pablo, de Apolos, de Cefas. Pero tal vez es en ese momento que no, él miraba y en ese contexto tal vez de él enviar a alguien decía, caramba, ese ya no busca lo suyo propio, ese busca lo de él, no busca lo que es de Cristo. Ahora, en la misma iglesia de Corinto, obviamente, había gente interesada, ya lo habíamos visto, pero permítame, voy allá, al capítulo 1, versículo 15. Mire, dice, Filipenses 1:15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, y aquí está el problema, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces parece que eso se veía de todas maneras. Había mucha sinceridad en algunas personas que servían al Señor, o que había gente que buscaba lo suyo propio, y aquí tenemos que sentarnos como pastor, como siervos de Dios. ¿Por qué estamos en lo que estamos haciendo? Buscamos nuestros propios intereses, como de pronto una exaltación propia, una vanagloria, una fama, o quizás dinero. ¿Por qué los pastores hoy día tienen sus iglesias? ¿Qué es lo que andan buscando? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Poder? ¿Intereses propios? Eso ya habló Pedro y dijo, todo esto son nubes sin agua. Son personas falsas, obviamente. Pero ¿por qué no bajamos a la iglesia? ¿Qué busca la iglesia? ¿Qué busca el hermano que se congrega en una iglesia local? ¿Busca lo suyo propio? ¿O está buscando lo que es de Cristo? ¿Y cómo yo sé que busco lo que es de Cristo? Una buena pregunta. Habían muchos que habían abandonado a Pablo. Vamos otra vez a 2 de Timoteo 4:10, un momento. Mientras Dios prepara mi corazón para decir lo que tengo que decirles. 2 de Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo. Se ha ido a Tesalón, Cretense fue a Galacia, Tito, bueno, los otros se fueron, pero Demas me ha desamparado, amando a este mundo. Versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta.
una persona que estuvo con el apóstol Pablo sirviendo, Demas, y de pronto se fue al mundo. Ustedes saben, esta iglesia se ha renovado no sé cuántas veces. Gente que viene y está conmigo un tiempo, se van y vuelven otros, llegan otros. Y se van, vuelven otros. A mí me dolió mi corazón. Todavía me duele. Una señora, casi cuatro años conmigo, y se fue de esta iglesia y dijo que iba a orar a Dios para que esta iglesia se destruyera. Primera vez que se lo digo a usted. Aquí ha habido gente. De hecho, usted sabe del milagro. Cuando comenzamos esta iglesia, una señora por 8 meses aquí pagaba el arriendo de ella. Vino Dios a través de ella. Pero yo creo que es bien triste, hermano, trabajar uno con gente, con hermanos que Dios envía para que colaboren. Yo no sé si serán hermanos a mí cuando se van así. Son muy pocos los que se han ido de esta iglesia, que yo me encuentro con ellos y me saludan. Ayer nos encontramos con don Manuel y nos hablamos un ratito con él, pero hay otros que apenas me ven voltear a la cuadra y se van enojados conmigo. Yo sé que no es conmigo, es con la palabra. Pero cuando yo miro a Pablo y dice Pablo, Demas se fue amando este mundo, y en mi defensa nadie estuvo conmigo, me dejaron solo. Aquellos que fueron y me acompañaron, aquellos que en algún momento me colaboraron. Corinto, Pablo, ¿qué no hizo por la iglesia de Corinto? Y cuando más necesitó a Corinto, lo abandonó al punto que tuvo que ir a hacer tierra de campaña y trabajar porque no le dieron ni una ofrenda. Y Filipos, cuando se dio cuenta, fue y le envió ofrenda a Pablo. Pablo, no puedes estar así. Porque muchos creyentes aman lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Y le voy a comenzar a soltar unas cositas. Si usted ama lo que es de Cristo, usted se va a preocupar por crecer, a ser como Cristo, y eso le va a llevar a buscarle cada día, a mirar la palabra, a tomar la palabra. Eso le va a ayudar inclusive a ver a los hermanos. ¿Qué voy a hacer? Vamos a ver cómo hacemos para que la iglesia crezca. Voy a hacer algo, y sobre todo van a contribuir con diezmos y ofrendas para esta iglesia. Hermano, no me diga que usted ama a Cristo. Usted es un egoísta y usted pone sus intereses propios cuando usted sabe que esto es de Dios y usted se lo gasta y no lo trae. No me diga que usted ama a Dios cuando usted no puede amar la iglesia de Cristo que la tiene aquí en sus narices. ¿Ustedes se dieron cuenta que a mí me cortaron la parabólica? No, nadie sabe, pero hoy se lo digo. ¿Y por qué? Por exceso de pago. Porque algunos prefirieron, como había una escasez, cogieron del diezmo y se lo gastaron en su escasez. Y el pastor, él verá qué hace. Eso no es amor a Dios. No sé. Verso 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Y por qué no está dando para la obra, hermano? Porque estoy supliendo este gasto. Usted no conoce la obra del Señor. Ahora que yo veía teología del pacto, yo decía, Señor, ¿cómo no me voy a dedicar yo a la obra, Señor, si es tuya? ¿Cómo yo no puedo dar para la obra si es tuya? ¿Cómo yo no voy a ir a buscar a esta gente a que hagan parte de ti si todo es tuyo? Dios no lo dio todo. No puedo percibir eso. A no ser que no sea regenerado, es la única, no hay más. ¿Sabe qué dijo un puritano? Basándose aquí. Dijo, para yo no vivir, Filipenses 2:21, debo aprender a vivir en Filipenses 1:21. Por favor, lleves esto. Para yo no vivir en Filipenses 2:21, debo aprender a vivir en Filipenses 1:21. Así que vamos a mirar Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir, la vida es Cristo
Y si me muero es ganancia. Mientras vive en la tierra es Cristo. Todo es Cristo. Yo doy la vida por Cristo. Yo vivo para Cristo. ¿Ah? Y si yo no estoy ahí, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí, es Cristo el que vive en mí. Por eso lo que ahora vivo en la carne, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ¿por qué? Porque Cristo vive en mí. Dos cosas, o vivo yo o vive Cristo en mí. Pero las dos cosas no pueden estar mezcladas. Y ahí es donde la iglesia tiene que revisarse. Y esta mañana nos va a tocar revisarnos dónde estamos, porque Timoteo sabía dónde estaba. Y Pablo podía decirle a Timoteo: a ninguno tengo del mismo ánimo como usted, porque usted, Timoteo, no se interesa por las cosas suyas, no por las de los demás. En este caso por las de la iglesia, porque todos buscan lo suyo propio. Es increíble, hermanos, ¿verdad? Que mi casa esté bien y no la casa de Dios. Y yo le puedo mostrar por las escrituras que el Señor siempre tuvo celo por su casa. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Habría mucho que decir ahí. Número 2, los méritos aprobados en Timoteo, porque este Timoteo tenía méritos, versículo 22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo tenía méritos visibles, se podían ver en él. ¿Y cuáles eran esos méritos que tenía, que se le podían ver? Dice Pablo, que Timoteo en su servicio al Señor sirvió como lo haría un hijo con su padre. ¿Y qué es esto? Hay intereses mutuos. Haga de cuenta, hermano, cuando el padre tiene una empresa y el padre comienza a llevar a su hijo a la empresa y le dice: mi hijo, esto es suyo, pero tiene que trabajar. Y entonces el papá ya se jubiló, dijo: ahora viene el hijo y toma, y dice: esto es de mi papá, pero es mío también. Así que hay intereses aquí mutuos, así que vamos a sacar esta empresa adelante, no la va a dejar fracasar. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Timoteo sirvió y sirve en la obra como lo hiciera un hijo a su padre. Tiene intereses propios. Y por eso lo envío, hermano. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos permita llegar a ese nivel. Mire, en un sentido, obviamente lo digo, Jesucristo es nuestro hermano mayor, en un sentido, porque Él es Dios Todopoderoso, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, pero en un sentido Él es mi hermano. Recuerda que Él es hijo de Dios único, en esencia, y tú y yo somos hijos de Dios, de otra manera, obviamente, por adopción. En ese sentido de adopción podemos llegar a ser hermanos. Él es nuestro hermano mayor y Él se interesa por los asuntos del Padre. Y Él se interesa por la iglesia, porque Él compró la iglesia a precio de sangre. ¿Por qué un hermano de Él menor no puede tener el mismo interés por la iglesia de Cristo? ¿Usted cree que... Deje, yo tomo un poquito de agua mejor. Hace 8 días, vengan a orar conmigo por la tarde. Llovió, pastor, sí, pero mi hermano llegó aquí con una sombrilla y oramos. Solo él y yo y mi esposa. Y es que esa es la iglesia. Esa es la iglesia del Dios viviente. Usted ama a Cristo cuando no puede venir a orar conmigo un rato. Volvió otra vez el pastor a molestar. Le voy a molestar hasta que me muera. Y si eso hace, o usted se queda acá, o ¿sabe por qué está haciendo esto otra vez? Porque ya me di cuenta. De esta manera, los que son regenerados van a venir. Y los que no, pues alzarán su vuelo también. No. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo a padre ha servido conmigo. Vamos a mirar quién era Timoteo. Yo voy a leer esto, solamente voy a leer acá. Solamente voy a leer quién era Timoteo, que Pablo dice que se servía como hijo a padre. ¿Quién era Timoteo?
Ya yo me escaramuseo nomás a leer esos. Vamos a ir a Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4. Dios, danos capacidad para entender todo esto. Versículo 6. Primera de Timoteo 4, 6. Le dice Pablo: si esto enseñas a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo. Señor, danos la capacidad para ser buen ministros de Jesucristo, nutridos con las palabras de la ley y de la buena doctrina que has seguido. Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Esto es lo que hacía Timoteo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. A Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y Timoteo, y entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Timoteo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que sea tu aprovechamiento sea mayormente a todos, sea manifiesto a todos. Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cualidades de Timoteo. ¿Por qué Pablo pudo decir: a ninguno tengo del mismo? Les voy a enviar a Timoteo, porque él no se interesa por sí mismo, sus cosas, sino que el interés de él está en lo que es de Cristo. Y segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. La palabra usa y es traza, o corta. Corta bien la palabra de verdad. Obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y procura. Ven, el evangelio de la gracia jamás nos deja pasivos. Es un error. Ah, no, Dios produce en mí el querer. Pues si lo está produciendo, que se vea. ¿O es que Dios va a comenzar a producir en mí el querer y no se va a ver? Y pasan los años y no se ve. Ah, si Dios está produciendo en mí el querer es porque soy regenerado. Y si lo está produciendo en mí, que se vea. Por eso, Timoteo, procura. Y te estoy dando las pautas. Y nos dio las pautas el Señor, los 10 mandamientos. Ahora estamos mirando las bienaventuranzas y el fruto del Espíritu. Entonces, que se vea. Y termino. La reafirmación del envío de Timoteo. La afirmación del envío de Timoteo. Filipenses 2, versículo 23. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Miren lo que se ve ahí. En el versículo 19, él dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. O sea que él hace un paréntesis para hablar de quién es Timoteo y luego retoma otra vez, porque dice: para que yo también esté de buen ánimo al saber de ustedes. Y luego comienza a hablar de quién es Timoteo. Pero luego en el versículo 23 retoma lo que dijo en el 19: espero en el Señor enviarles a Timoteo. 23, así que a este, o sea, a Timoteo, espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y se cree que los asuntos de él era que tenía que ir a hacer descargos ante el juicio, a ver si lo van a soltar al fin de la cárcel o no. Y él dice en el 24: y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. O sea que él está diciendo: mira, yo le voy a enviar a futuro a Timoteo cuando mire cómo van mis asuntos, pero vamos adentro de 8 días, pero ahorita mismo le voy a enviar a Epafrodito. Epafrodito va adelante, luego va a ir Timoteo y dice: y yo también espero ir. O sea que Pablo está dando a entender que a él, después del juicio,
que a él no lo van a entregar por lo menos en ese momento a la muerte, sino que le van a dar cierta libertad, y en esa libertad él va a ir a la iglesia de Filipos. Hay división entre los comentaristas bíblicos, pero algunos creen que él sí fue libre y que él pudo ir allá. Creamos que así fue, él estaba convencido, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Así que el tema de esta mañana fue la promesa de Pablo de enviarles a Timoteo. Alcanzamos a ver unos rasgos de Timoteo, como era idóneo, que él mismo lo haya planteado, y los méritos que tenía Timoteo, donde nosotros aprendemos, hermano, que este Timoteo amaba a Dios y lo demostraba amando la obra de Dios, al no tener intereses propios, sino buscar lo que es del Señor. Amén. Y esta mañana nos va a tocar reflexionar. Y si hasta aquí usted ha vivido una vida buscando sus propios intereses, es el momento de arrepentirse como un creyente y decirle: Señor, ayúdame a cambiar esto. ¿Para qué voy yo a la iglesia? ¿Para qué te busco? Aquí se ha predicado hasta la saciedad. No venimos a buscar intereses propios. Si Dios quiere sanarme, me sana. Si Dios me quiere dar dinero, me lo da. Si Dios me quiere hacer prosperar, me prospera. Eso está en segundo plano. Primero, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás va a venir. Un pueblo de Dios busca primero el reino de Dios y su justicia. Póngase de pie, por favor. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio.